ya saben, muy chingón todo. Mucho, muy chingón, mucho, muy chingón. ¿Cuándo se pelonea Lick? Puf, no sé, unos días yo creo. Lo va a estar viendo. Necesito cortarme ya el cabello y hacerme el peinadito que dije que me iba a hacer. Quax, quería decirte que gracias a Quest pero estoy pasando la mejor etapa de parciales. Cuando necesitas conectar, entro a ver qué están haciendo por ahí en las investigaciones de Selbit. La verdad, mis respetos para el Selbit. Ha hecho, o sea, le gustan los misterios y demás. Ha hecho un papelazo. Tiene un papelazo, ha hecho un papelazo en el servidor y la verdad que, no, qué gusto es. Todo es muy chingón, la verdad. Sí, sí, sí. El Selvita ha hecho cosas increíbles, eh. Me encanta ver sus directos. Aunque no los entienda, pero tiene subtítulos en inglés, entonces ayuda bastante. Am, Hasta siento raro ahorita sin decir casi groserías. Estoy acostado y cuando estoy acostado no salen las groserías. Ustedes piensan que yo no me puedo contener, pero sí puedo. Sí puedo, porque cuando estoy con mi madrecita, pues yo no digo groserías, la verdad. No digo groserías. Hay que respetar, gente. Hay que respetar ese vocabulario cuando estamos frente a los jefes, ¿sí me entienden? ¿Vienes a Tijuana o no? Como que si vengo a Tijuana, que si voy, como si acostumbro a ir o cómo. ¿A qué te referí? ¿A qué te referís? ¿A qué te referís? No acostumbro a ir mucho, pero sí de vez en cuando voy a Tijuana, de vez en cuando. Escucha todo dormido, Lick. Sí, no, ya pronto a dormir, a mimir. Mm, Se atoran las groserías, pero no la verga. ¿Qué significa eso? Baneado, baneado de mi space. Mm, ¿Algún país al que no hayas ido que quieras visitar? La verdad me da mucha intriga ir a Brasil, se lo juro. Y no por nada, la verdad he querido ir desde antes de que entraran los creadores brasileños, pero ahora ya que entraron hasta más ganas me dan, la verdad. Entonces, estaría padre. ¿Vas a aprender francés? Primero quiero aprender portugués y luego francés, pero sí. A mí que hoy sábado hay clases. No, hombre, qué feo, qué feo. Am, no, flaco, tenías que decir Argentina. Uf, me encantaría ir a Argentina, ¿eh? Como que no me lo imagino. No, no sé, como que todos los países del mundo tengo una visión de cómo se ven, pero Argentina como que no hay una visión de cómo se ve Argentina. Va a tocar ir y ver de cerquitas. Ah, Lick, reprobé probabilidad y estadística. ¿Y por qué no me diste la probabilidad de pasar? Esa es tu culpa, ¿verdad? Esa ya es tu culpa, no se ande quejando. ¿Cómo que reprobaste probabilidad estadística? Hubieras probabilizado el hecho de que ibas a reprobar, ¿sí me entiendes? Ujú. Hola Lee, gracias por hacer un Space European Friendly. Nada más me desperté y entré al Space. Ándale. Qué buen servicio, qué buen servicio. Este, ¿Qué opina del arte del Richarlison? Increíble. Todo el arte lo estuve viendo hace rato. Está súper bonito, es súper bonito. No le crean, es hombre. Me dicen el mentiras. Me dicen el mentiras. ¿Cuándo stream en portugués? Uf, me encantaría hacer contenido en portugués, pero no lo hablo bien. No lo hablo, pues nada. Va a tocar aprender un poquito más. Am, Buenos días, licenciado Madurado. No es eso, nomás que estoy acostado. Y aquí con el pinche celular.
Dicen que te enfermas y andas mucho en el pinche celular. Dice mi papá que cuando vengas a Tijuana, él puede ser tu Uber gratis. Dile a tu papá que se antoja dar unos pinches besazos. No, no es cierto. Dile que muchas gracias. Gracias. Em, hmm, ¿Cómo está el John Smith? No, no, la neta, me hace falta marcarle y hablarle. Ya me han mandado mensajes y nos mensajeamos, pero hace falta una llamadita con el John Smith, la verdad que lo extraño un montón. Mm, ¿Qué te quiso querer estudiar derecho? Es algo que me ha interesado por pues, toda mi vida, la verdad. Y aparte, el derecho se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida. El derecho rige la sociedad y rige las actitudes que debe tomar un ser humano dentro de la sociedad. El derecho está inmiscuido en todas las partes de la persona como tal, de la sociedad como tal. Por lo tanto, es de preferencia conocerlo, saberlo, y también en una sociedad como la de hoy en día, asegurar de que pues no te agarren desapercibido, ¿sí me entiendes? Mm. Oiga, ya me iba a dormir. Se me hace bien raro escucharlo tan tranquilo. Pues, ¿por qué o qué? Pues, no, no tiene nada malo. Mm. ¿Harías algún space algún día dando mic a personas de la comunidad? Estaría padre, pero luego a veces me da miedo porque mete que yo dejo que alguien hable y me empieza a decir, oye, hijo de tu pinche madre, y cállate el hocico. No, 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 ¿yo qué voy a decir? ¿Que me voy a poner a pelear? No, no, no. Luego me empiezo a pelear, amigos, y no, 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 imagínate. Lick, no se duerma, porfa. ¿Por qué o qué? Mm, Va para presidente Lick. Qué bueno, ya está. Pues ya está, es lo que hay. Em, ¿Últimamente andas viciado a algún juego? No, la verdad no. La verdad hace mucho que no hago gaming fuera de stream. Últimamente el Minecraft. QSMP. Me meto bastante off stream. Hago cositas. Para algún otro juego, la verdad no. No, la verdad no, no tanto. Mm, no, no del todo. Hmm, mm, 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 mm. Acá entre nos, algún mini spoiler de qué podemos esperar pronto en el QSMP. Muchas cosas, la verdad. Muchas, muchas cosas. Pues, híjoles. Pues, ¿qué les puedo decir? Neta que lo de ahorita. Lo de ahorita todo está tranquilón, la verdad. Todo está tranquilón. Luego se va a venir el. Uy, drama, drama. Se van a ver cosas muy padres, yo creo. Cosas muy, muy padres. ¿Qué crees? Echándole ganas. Tenemos cosas muy padres, muy, muy específicamente, muy específicas y muy, muy padres. ¿Has probado las arepas? No, no, no las he probado, pero me encantaría. Mm, 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 mm. ¿Cómo estás anímicamente, de salud? Espero que estés bien. Gracias por la pregunta. No, sí, estoy bastante bien. Lo único que cambiaría de mi vida ahorita sería dormir más o tener un horario de dormir más normal, más consentido, ¿sí me entiendes?
Pero aparte de eso, he estado bastante bien, muy ocupado, pero muy, muy bien. Es lo único que sí cambiaría. Tendría un horario de dormir un poquito más normal. Hay gente que se acostumbra, muchos creadores incluso, creadores que se acostumbran a dormir a las 6, despiertan a la 1 p.m., 2 p.m., que tiene sentido. El otro día em, estábamos Selvit y yo off stream en el QSMP, me está diciendo de su horario. Selvit se duerme como a las 7, cierta como a las 2, mano. Hay gente que tiene horarios así. Yo en lo personal, pues toda mi vida me ha gustado dormir lo más temprano posible, pero sí. ¿Tan nerviosos por los nuevos integrantes franceses? No nervioso, súper emocionado. Pues bueno, nervios no. O sea, obviamente sí, estándar, ¿no? Con todo lo que se hace, un poquito nervioso, pero no, estoy muy emocionado, la verdad. Al final de cuentas, este servidor es, o sea, una de las cosas principales es que todos se diviertan, todos la pasen bien, ¿no? Y siempre estamos procurando eso, que todos la pasen bien, que haya, que esté emocionante. Entonces, sí, 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 sí. Y entonces es lo más importante. Entonces, si se logra eso, la verdad, que mejor, que mejor. Esa química entre creadores se da naturalmente. Entonces, sí, está muy padre todo eso. Mm, 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 mm. Hmm, ¿Qué comió hoy? Me comí una torta de jamón, ¿eh? Súper rica. Muy rica, muy rica, muy rica, muy rica. Am, mm, 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 mm. Deja ver por aquí. Deja ver por aquí. ¿Por qué no me diste torta de jamón? Pues no, yo no te debo, yo no te debo torta de... Estoy buscando más preguntitas aquí. Bajitamente la mano, bajitamente la mano. Estoy tomando preguntas, ¿eh? Estoy respondiendo preguntas. ¿Para cuando un Pati Chapoy en el QSMP? Uf, Dios te escuche, ¿eh? Dios te escuche. Es increíble. Pati Chapoy, imagínate, en el QSMP. Um, yo creo que no solo ustedes como creadores conectaron en el QSMP, también las comunidades nos unimos mucho. Ya hasta tengo amigos brasileños. Qué lindo, ¿eh? Qué súper lindo eso. Qué padre, qué padre. Qué chingón, qué chingón. Me da mucho gusto eso, me da mucho gusto. ¿Para cuándo un resumen con todas las perspectivas del QSMP? Estaría bien. Es lo padre del QSMP, ¿eh? O sea, hay mucha gente, bueno, gente con el fin de chingar la madre, pero el QSMP realmente, el lore detrás no es del todo complicado. Hay mucha gente que dice, no, ha pasado un montón y no le entiendo. No, eso es una mamada. O sea, el QSMP, la verdad, ha sido bastante simple, se los resumo. Llegan creadores que hablan inglés y español a través de un tren y llegan a una isla. Luego se les da huevitos para cuidar y después de aquí, llegan, llegan brasileños a través de un barco, se unen a la isla y hay cositas raras que pasan. Sí, ese es el resumen, ¿no? Em,
Y lo padre de CoSMP es que tú puedes seguir el POV del creador que tú gustes. Del POV del creador que tú gustes. Es lo bonito. Por ejemplo, si sigues el POV de Slimecicle, tienes toda una historia ahí. Si sigues mi POV, por ejemplo, aquí ahí hay otra historia. Sí, la premisa del servidor como tal no está nada complicado. Y lo bonito es que, qué chingón, puedes ver el POV que gustes. Está muy bonito, la verdad. Viva el QSMP, viva el QSMP. ¿Cuándo vas a invitar a Jungkook en el QSMP? Pues cuando quiera, ¿eh? Cuando quiera. Aquí las puertas están abiertas. Este. Las cosas se van a poner muy interesantes, ¿eh? Con el servidor. Es algo de lo que estoy súper emocionado. Súper, súper emocionado. Se van a poner dramáticas. ¿Te has cuestionado alguna vez de cómo has llevado tu vida hasta ahorita? Pues yo bien. Yo la paso muy bien. Todo lo que he hecho en mi vida. Este, cosas, proyectos como el COSMP, la verdad que, desde hace cuánto que no se está trabajando y ver estos resultados, la verdad, no, o sea, está increíble, la verdad. Y yo siempre me ha gustado mucho eso, todos mis proyectos, los que he llevado a cabo, o sea, yo siempre he dicho, híjoles, no me gusta prometer de más, por lo tanto, me gusta demostrar con acción. La verdad, ver todo desenvolviéndose de la manera que se ha desenvolvido el servidor, qué bonito, la verdad. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm. ¿Por qué hiciste aprender un space en español? No sé, igual, próximo aprendo inglés, y luego español otra vez, y luego inglés otra vez. Mm, mm, mm. 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 ¿Qué piensa tu madre del QSMP? Puf, ella es súper fan, ¿eh? Ella hasta es muy lindo, la verdad, tiene sus streamers favoritos y todo. Em, sí, está al tanto, está al tanto. Cuando murió Tilín estaba triste y yo también dije, no, hasta yo me puse triste, verga, dije, verga, no. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. ¿Lo de los huevitos se inspiró en lo que dejaban en las primarias? Sí. Sí, realmente sí. De ahí salió la idea. Este, recuerdo que cuando se me ocurrió, de hecho la idea de los huevitos se me ocurrió meses, muchos meses antes de que incluso empezara el servidor. Estaba planificando un poquito de cómo iba a ser todo y muchos meses antes de que comenzara el servidor ya tenía la idea de los huevitos. Y sí, me inspiré en esos proyectos que te dejaban en la primaria, de cuidar a un huevito y así. Sí, realmente de ahí fue donde saqué la inspiración. Cuando te firmaban el huevito y no, no, cuidado con que se te rompiera.
Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. ¿Quién fue tu primera opción para meter en el QSMP? Realmente no hubo una primera opción como tal, o sea, no, pero la primerita persona a la que le dije de QSMP, la primerita persona a la que le dije del proyecto, bueno, bueno, es que realmente, o sea, se ha llevado el proyecto lo he tenido desde hace mucho tiempo, muchísimo. Entonces ya, o sea, se lo comenté ya a personas hace muchísimo tiempo. Ya más recientemente, cuando se empezó a concretar la idea como tal, la primera persona a quien le comenté sobre el tema, ya o sea, en fases recientes fue a Maxo, porque lo que Maxo hizo en Karmaland, lo que hizo de Zapopeta, a mí me pareció increíble. Ayudó mucho con el lore en Karmaland y la verdad me encantó trabajar con Maximus. Entonces, sí, 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 sí. No, y súper genial persona, la verdad, Maximus. No lo conocí antes de Karmaland y qué tipazo, la verdad, qué tipazo. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Hmm. Oigan, a ver, permítanme tantito. Pim, 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 pim. Tienes un chiste, Lick, no manches. Estoy leyendo el hashtag, pero nadie hace preguntas interesantes. Nadie hace preguntas. Bueno, sí, sí hay unas preguntitas por aquí. Algunas que decido no responder. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. ¿Te harías algún tatuaje o perforación? No sé. Un tatuaje, o sea, hasta para considerarlo tendría que ser algo súper significativo, algo que se vea muy chingón. Perforaciones, déjalo pienso, perforaciones, no, no, la verdad, o tal vez, no sé, la verdad no sé, pudiera estar bien, pudiera estar bien. Ay, ¿En qué parte de Los Ángeles vives para visitarte? Ah, la menos confianzuda. No, no es cierto. No, no. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas? No, pues porque te digo. Igual, no, no. Mm,
Ay, qué risa. Este, si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Nada, nada, todo pasa por algo, amigos, todo pasa por algo. Mejor lo que sigue, lo que pasó. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó. ¿Sí entienden? O sea, ya lo que pasó, pasó. Y lo que sigue es lo que se viene. Mm, mm, mm. Buenos días desde España. Saludos, saludos a España. Saluditos, saluditos. ¿Duermes boca arriba o boca abajo? Qué rara pregunta, ni me he puesto a pensar, ¿eh? Pues de los dos, ¿no? Creo que de los dos. A la vez, sí, a la vez. De los dos a la vez. Listo, Lick, ya le dije a Jungkook. Qué bueno, qué padre. Me dices que contesta, ¿sale? Me dices que contesta. Ah, mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Dijo hola Bad Boy Halo. Di que aquí está. Hey Bad. Go to sleep. Go to sleep. Go to sleep, bowling ball ass cheeks. Haha, mwah. Big kiss to you, baby. I love you, Bad. Send me a kiss back whenever you can. Gracias. Ay, me duele el estómago, no sé por qué. Ah, ay, mi estómago. Ay, March, mi estómago, March, mi estómago. Mi estómago, March. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Estoy leyendo unas preguntitas. ¿Qué es lo que más te ha gustado del rol del QSMP? Pues lo de los huevos ha sido algo increíble, realmente. A mí los huevos me parece impresionante el nivel, el nivel de, no sé, o sea, la psicología detrás de, me parece sumamente fascinante. Y, y la verdad es que es algo increíble eso, la verdad. Y estoy muy emocionado porque realmente, como les he dicho, todo va evolucionando con el servidor. Ahorita los huevos, pero tenemos otros planes, otras cuestiones. QSMP es una serie, o sea, o sea, muy de toda índole, de todo tipo, ¿sí me entienden? Este, he visto algunas personas en la comunidad que encapsulan el QSMP como serie de rol y ya. Pero para nada, les digo, es una serie que va evolucionando constantemente y, o sea, va a haber de mil cosas, o sea, no es de rol nomás. Tenemos planes competitivos, planes, también de rol, planes de Minecraft como tal, o sea, hay mucho, es un proceso de evolución y pues, ay, no inventes, la verdad lo que se viene va a estar muy, muy padre. Hay una palabra, es muy diverso. O sea, las mecánicas con las que estamos trabajando son muy diversas. O sea, hay cositas de misterio, hay cosas, hay de todo, hay de todo. Y me gusta de que realmente
este, quien sea quien esté viendo la serie, o sea, hay algo para todos, hay algo para todo mundo, ¿sí me entiendes? O sea, no está encapsulado en un solo concepto, hay algo para todos y eso es algo que me gusta muchísimo, es algo muy, muy padre, que me gusta muchísimo. Mm, 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 mm. Tiriririri, tiriri. Híjoles, ya llevo ratillo aquí, ya llevo ratillo, ya llevo ratillo. Va a haber más chicas en el QSMP, 1000%, 1000%. Créanme que, sí, lo que se ve públicamente, o sea, hay mucho proceso detrás de cámaras, hay mucho proceso detrás de cámaras, mucho que pasa de que no se entera uno. No, créanme, o sea, sí, 1000%. Lo tengo muy en cuenta, muy en mente ese aspecto y sí, pero no todo es blanco y negro, ¿sí me entienden? O sea, hay muchas cosas detrás de cámara que se están trabajando, que se están haciendo. Este, sí, sí, entonces es algo, muchas cosas que se están trabajando, muchas cosas que están haciendo, que estoy muy emocionado. Entonces sí, para responder tu pregunta, sí, totalmente. Tiriri, 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 titín, tirirín, tirín, 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 titín, titín. Te pasaste con el ARG. Sí está complicadón, ¿eh? Sí está complicadón. ¿Y si les doy las respuestas? Se crean, se crean, se crean, se crean. Oye, Lix, ¿nos puede contar una anécdota de crecer entre los Estados Unidos y México? Y tuve que pasar por lo mismo, se me hace muy interesante. No tengo anécdotas específicas ahorita que yo diga, mira, aquí hay una. Pero me pareció muy interesante la manera que es crecer entre los dos países. Este, hay un, creo que cuando yo estuve creciendo, me sentí muy, fíjate que muy disparejo. No sé si es la palabra adecuada, pero culturalmente, lidias con muchas cuestiones en las que dices, Dios mío, habían veces que yo iba a Estados Unidos y decía, o sea, no, esto es un mundo totalmente diferente. Igual cuando estaba en los Estados Unidos iba a México, igual. Y de niño lo ves más, de niño lo sientes más, hay ciertas diferencias culturales que pues, te dejan en shock, ¿no? Para mí, poder vivir ambos sistemas y ambas culturas a- al nivel que yo tuve la oportunidad de hacerlo, la verdad me ha enseñado muchísimo. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que yo tengo en mi vida.
Es, es algo increíble eso. Hmm. Bueno, amigos, ya es nochecita, ¿eh? Yo creo que ya es hora de irme a dormir. Quiero irme a mimir. Es hora de irme a mimir. Hmm. ¿Qué amistad entre creadores te ha sorprendido más? O sea, que no imaginabas que se iban a llevar así de bien entre ellos. Pues la verdad, no, nadie en específico realmente. Este, la gente, sí, realmente, yo siempre quiero procurar de que a pesar de las diferencias culturales y de idiomas tan enormes que pueden existir entre creadores, exista una oportunidad de que esto no se, de que al momento de ellos interactuar, los diferentes creadores, no sea un problema, ¿sí me entiendes? Y parte de mi organización ha sido procurar dinámicas en las que cualquier creador pueda interactuar con otra persona. Entonces, no, ninguno en específico, bueno, tal vez sí, pero ahorita que se me venga a la cabeza, no, no específicamente. Pero, pero, pero sí, realmente, o sea, lo padre del GOSMP es que estamos metiendo dinámicas y mecánicas que les permitirá hablar entre ellos y socializar entre ellos, y eso para mí es algo muy, muy importante. ¿Sigues aprendiendo portugués? Sí, 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 sí. No les mentiré. Ya estaba ocupadísimo y rompí mi streak de días, pero ya estoy de nuevo dándole, echándole muchas pinches ganas. Si no hubieras estudiado Derecho, ¿a qué otra carrera hubieras entrado? Psicología. Me hubiera encantado estudiar psicología y que es algo que lo voy a llevar a cabo. Yo me gustaría estudiar psicología, terminando mi carrera actual. O tal vez no inmediatamente después, pero sí es algo que quiero hacer en mi vida. Bueno, amigos, ya es nochecita, ya es hora de mimir. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Los veré muy pronto. Y a mimir se ha dicho, a mimir, a mimir. Buenas noches, buenas noches.